pasó? ¿Cómo están? Pues miren, aquí dándoles la bienvenida a las muchachas, los muchachos que les está gustando este canal y que si en algo sirve, pues nosotros nos damos por bien servidos con que ustedes nos den el pica, lica y califica, el like. En este video vamos a ver los tipos de la mente y no te vayas, mi carnalita, mi carnalito, quédate. Qué bueno, como lo he dicho en todos los videos anteriores, qué bueno que te quedaste. Sí, entonces, vamos a retomar nada más un pedacito muy rápido del video anterior y es con respecto a este rollo de los espíritus chocarreros, ¿no? Que el doctor Peralta, como tú bien sabes, el material con el que estamos trabajando fundamentalmente estos videos es un libro del doctor Peralta que ahí en descripción siempre dejo la referencia y él habla también de espíritus malignos, ¿va? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cada que tengamos ataque a nuestra mente, resistir. Resistir, porque dice esta cita bíblica, fíjate, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto está en la carta de Santiago en el capítulo 4 y el versículo 7, ¿sale? Entonces, como veíamos, cuando la mente está bajo ataque, ¿sí? Ese fue el tema del video anterior. Por eso, lo que dice Santiago de que debemos de resistir, ¿no? Resistamos y él va a huir de nosotros. ¿Quién es él? El adversario, el chanclotas, el patas de cabra, ¿sale? Muy bien, en este video vamos a iniciar haciendo una tipificación de la mente, ¿sale? Por ahí quiero comentarlo, mi sensei, gurú, el mamilio, puso un video ahí en el grupo que tenemos de los cuates de que nos veíamos desde que éramos acólitos y algunos alcohólicos, ¿no? Entonces puso todo un rollo ahí muy padre sobre la mente. Te voy a dejar esa referencia también ahí abajo, pero ahorita lo que yo te quiero compartir es un poco más apegado a la palabra de Dios, a la Biblia. Y mira, el primer tipo de mente que tenemos pues es la carnalota, ¿no? Es la carnal, ¿sí? Como hemos comentado, nosotros traemos una influencia muy fuerte de la cosmovisión grecolatina. Entonces, para los griegos, toda la parte de la carne pues, era ahí pecaminosa, y entonces este concepto de la mente carnal, pues va más bien ahí en ese sentido. Va en el sentido de que es cuando nuestra mente le da prioridad a todos los aspectos mundanos, a todos los aspectos carnales, ¿no? Así todos cochambrosos, esos que ven una chava y ¡wow! ¿No? Ese. Y mira, hay una cita bíblica que nos dice así. Está en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 5 y 6. Fíjate, dice así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esta cita bíblica ya la hemos visto en la serie del Espíritu. Hoy la volvemos a retomar, ¿sí? Y dice aquí, la mente que piensa, que medita y que se ocupa en las cosas mundanas, ¿sí?
¿Cuáles son las cosas mundanas? Pues lo que nosotros como cristianos decimos del mundo es el pecado. No hay vuelta, carnaval. Le queremos a veces cubrir, le queremos hacer que sí, que no, pero es el pecado. Entonces, cuando nuestra mente anda pensando en el pecado, en las cosas mundanas, pues es darle rienda suelta a las adicciones. Y aguas, porque si entonces eso es lo que está gobernando nuestra manera de ser, la parte espiritual está pelas, ¿no? Y entonces nuestra mentalidad pues, se va por ahí, ¿sí? Fíjate, tenemos también la mente corrompida. Hablando de corrupción, sí, de la corrupción. O sea, tener una mente corrompida es aquella que está pensando en todo lo malo. Sí, fíjate, dice así en Tito, Tito, capotito, sube al cielo y pega un grito. Bueno, no es ese Tito. Es una carta que le escribe San Pablo a Tito, uno de sus meros colaboradores, uno de los cuates que le trabajó mucho con él. En el capítulo 1, en el versículo 15, dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Sangre de pichón. Entonces, la parte corrompido, la parte de corrupción es que está descompuesto, man, ¿no? Ahora hemos estado escuchando mucho en este país que el ataque a la corrupción debe de ser frontal. O sea, las cosas están descompuestas, ¿no? Entonces tenemos que efectivamente poner un alto a la corrupción. ¿Y de dónde debe de partir? De mi alma, de mi corazón, de mi mente, ¿sí? Otro tipo, la mente entenebrecida. ¡Ay! De esta yo lo he comentado, ¿no? O sea, andamos así todos en la tenebra, ¿no? La tenebra, o sea, para mí la tenebra, lo voy a buscar en el diccionario y lo pongo en la descripción, ¿va? Pero lo que yo entiendo de tenebra es toda la parte así oscura, en tinieblas, enredado, ¿no? Entonces tenemos una mente entenebrecida. Dice así esta cita. Esta cita está en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, del versículo 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hemos mencionado a través de los videos que nuestra sociedad anda ahorita con una bronca de quebrantamiento sexual también, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? Que hay adicciones que atrapan nuestra sexualidad, ¿sí? Puede ser una adicción a estarte masturbando, puede ser una adicción a ser infiel, puede ser una adicción a tener un sexo que simplemente te proporciona el placer, ¿no? También esto ya lo hemos platicado, ¿sale? Hemos dicho que la felicidad del cuerpo es el placer. Uy. Hemos dicho que la felicidad del alma es la alegría. ¡Alegría! Y también hemos dicho que la felicidad del espíritu es el gozo. Gózase mi espíritu en mi Salvador. ¿Sale? Muy bien, entonces fíjate, dice así. Es la palabra entenebrecido justamente es privar de la luz, es oscurecer, ¿sí? Y ahora, ¿por qué? Por la ignorancia que hay en nosotros mismos. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer para avivar nuestra mente, para sacarla del entenebrimiento? Pues darle luz. ¿Darle luz a través de qué? A través de la palabra. Tenemos que darnos cuenta que las adicciones nos llevan a pecar y el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos hace daño a nosotros mismos y a todos aquellos que nos rodean, ¿sí? Este tipo de mentalidad entenebrecida, ¿sí? No tiene freno a la hora de satisfacer todas sus demandas. Esa es la bronca, que va el exceso. O sea, adicional al entenebrimiento va la falta de cubrir las necesidades. Y entonces todo eso que te lleva al exceso. Otro tipo de mente, fíjate, es la mente vana. Entonces también vamos a ver que esto lo podemos ver en la carta a los Efesios, en el mismo capítulo 4, pero ahora en el verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, fíjate, la parte de la vanidad, ves que Salomón habla mucho de vanidad, ¿no? La parte de la palabra griega que se utiliza para decir vano, ¿sí? Se oye chistoso, se dice matayotes. Yo pensé que era matalotes, no, matayotes, que tiene el significado de falta de propósito. Entonces, fíjate, la mente vana es aquella que no tiene un propósito que seguir, ¿sí? Entonces, aguas. Si tu mente no trae un propósito que seguir, aguas. Si tenemos una mente vana, andamos sin la iluminación que nos da el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como lo hemos dicho, es el que nos permite tener iluminado nuestro sendero a través de la palabra de Dios, ¿sí? Que la palabra sea lumbrera, que la palabra sea la lámpara, que la palabra sea esto que nos va iluminando en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir, ¿sí? La mente cauterizada, esto vamos a ver en Primera de Timoteo igual, ahora en el capítulo 4, el versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿no? ¿Sí te acuerdas cuando hablamos de la conciencia y la conciencia? Si no te acuerdas, por ahí en unos videos hablamos de la parte de la conciencia y la conciencia. Te recomiendo que les eches un lente, échale un lente, están aquí en el canal de Las Cañas Cascadas. ¿Sí? Fíjate. La mente cauterizada, ¿de qué nos habla? De una mente endurecida, ¿no? De una mente de necio, carnal. Luego a veces somos necios, ¿no? Y a veces pensamos que nada más el otro es el necio. No, acuérdate que esto de lo que se trata es de que si yo señalo para allá, 3 vienen conmigo y uno le apunta a Dios, que es el que está en todas nuestras relaciones. Pero en verdad a veces somos muy necios, ¿sí? Tenemos otra carta, la carta que le escribe Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, pero ahora vamos a ver el versículo 19, ¿sale? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Este tipo de mente así endurecida, ¿sabes luego en dónde se presenta más frecuentemente? En la gente que ha tenido ya el conocimiento. O sea, se empiezan a endurecer y pareciera que hay una soberbia espiritual sobre de ellos.
Esto tenemos que combatirlo si queremos combatir las adicciones. ¿Por qué? Porque una mente cauterizada es una mente que va a estar endurecida y no vamos a aceptar que la adicción es más fuerte que nosotros y necesitamos la ayuda del poder superior. Por eso es de cuidado este tipo de mente. Otra, la mente reprobada. Reprobada, ¿qué quiere decir? Como dijimos, el re quiere decir que viene a ser de nueva cuenta probada. ¿Pero qué ha sucedido? Pues que nos probó Dios, nos probó el Altísimo y pelas, man. No pasamos. Esa es la mente reprobada. ¿Cuántos de nosotros, yo en primer lugar, he tenido una mente reprobada, ¿no? Y otra vez, ahí está, y ahí vamos otra vez, ¿no? Como dicen que como los perros a su vómito. Así es cuando recaemos y recaemos, ¿no? Entonces, pues nuestra mente definitivamente entra en un estado de reprobación del cual es muy difícil salir. Pero la misma palabra nos da una esperanza, mi carnal. La palabra nos da la esperanza de que por más que estemos en el estiércol de los cerdos, por más que estemos revolcándonos en un chiquero de la adicción, podemos nosotros recapacitar. Y podemos decir, ¿qué hago yo aquí si yo soy hijo del rey? ¿Qué hago yo aquí si yo soy hijo del Señor de señores? Me levantaré e iré con mi Padre. Yo te invito a que hagas eso, carnal. No importa el chiquero en el que estés. No importa cuánto de atascado estés. Recuerda que el Padre Todopoderoso, el Shaddai, siempre nos va a cubrir con la sombra de sus alas. ¿Qué necesitamos hacer? Nosotros tener una mente renovada. Renovar nuestra mente, carnal, para que no sea una mente reprobada. A eso nos está llamando el Señor, a que nos levantemos y digamos, solo por hoy no me atasco, solo por hoy no ando entre la calabaza, no ando entre el estiércol, hoy me mantengo limpio. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos estar limpios? Yo, por la gloria y la gracia del Señor Jesucristo, como te lo he dicho, gracias a Él, no por mí, no por mis fuerzas. Y por eso hago estos videos, carnal, para que no se me olvide. Por eso estoy en esto. Porque si no se me olvida y fácilmente, ahí vas otra vez a romperte los hocicos. La mente reprobada, carnal, ¿sí? Nos puede traer estas situaciones. Que estemos llenos de envidia, que haya homicidios, que haya contiendas, que aborrezcamos a Dios, seamos engañadores y maliciosos, dice la referencia, pero yo como les digo que seamos culéis, ¿no? Fíjate, dice detractores, engañadores, esa ya la dije, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, necios, ¿a poco no? Desleales, gachos, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. La mente reprobada es aquella que después de haber sido probada por Dios, fue descalificada por causa de haber llegado al estado de la mente cauterizada. Y entonces ahí vienen las relaciones entre los diferentes tipos de mente que he estado platicando. ¿Hacia dónde tenemos que llegar nosotros? Hacia la mente espiritual. Como te decía, el último tipo que vamos a ver de la mente es la mente espiritual, que tiene que ver mucho con la mente renovada.
¿Te acuerdas que en el video anterior lo comentamos? Y fíjate, una mente espiritual, ¿qué te proporciona? Te proporciona una vida de paz con Dios. Te da entendimiento del propósito que Dios tiene para ti, del propósito que Dios tuvo para mí. Te da la posibilidad de que estés meditando en su palabra. Te da sabiduría e inteligencia espiritual. Por ahí te voy a volver a poner la referencia de inteligencia espiritual que me pasó mi manito, el Gepeto, sobre el francés Torralba, que tratamos en toda la serie del rollo del espíritu. Te lo voy a volver a poner ahí abajo para que lo cheques otra vez. La mente que está bajo el control y el dominio del espíritu del hombre es aquella que tiene la relación con el Espíritu Santo. Porque recuerda que es el espíritu del hombre el que se comunica con el Espíritu Santo de Dios. O sea, no es nuestra alma, mucho menos nuestro cuerpo. Y entonces, el doctor Peralta tomó como el versículo clave para todo este asunto, el de que está aquí en esta cita que te voy a compartir. Es la carta a los Romanos, el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mis carnalitos, no nos conformemos. O sea, no nos conformemos a que este mundo, a que esta sociedad, a que esta situación en la que estamos viviendo es la que debemos de soportar. Cualquier injusticia, tenemos que levantar la voz. Ahora, para los que andamos ahí en lo que decíamos en el chiquero de la adicción, tengamos mucho cuidado, porque el enemigo nos va a meter 1 y 1000 trancazos a través de nuestra mente. ¿Para qué? Para derribarnos, para que nuestra mente no sea una mente renovada, para que nuestra mente no esté alineada a la mente de Jesucristo. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces, mis carnalitos, no os conforméis a este mundo. Trascendamos, que nuestro entendimiento no esté entenebrecido, sino que esté en la luz del Espíritu. Que la luz del Espíritu esté con todos nosotros. Que la sombra de las alas del Altísimo nos cubran. Que en esta tercera oleada yo espero que no estés con padecimientos, que tus familiares cercanos no estén con padecimientos. Yo ruego mucho a Dios por todos aquellos que siguen teniendo problemas, por todos aquellos que tienen falta de medicamento. Ruego a Dios porque todo vaya tomando su cauce de acuerdo a qué, a su voluntad. Acuérdate que no es mi voluntad, no es tu voluntad, sino es la voluntad de Dios la que nos va a llevar por sendas y nos hará descansar en verdes pastos. Que estés muy bien, mi carnal, que estés muy bien, mi amiga, mi amigo, y que el Señor esté con todos nosotros. Amén.